La acción de toda esta familia la vamos a ver un poquito más adelante, pero recalcarles que no cubre el ácido granulativo, eso por su característica molecular, que la vamos a ver más adelante, que es una molécula extremadamente grande y no penetra las colinas del ácido granulativo. Su cobertura es poco gram positivo, ya, y heterococo también. Bueno, un poco de historia, la de historia, solo para que lo conozcan, es la de Borneo en 1955, un avispado investigador de apellido McCormick, observaba microscopios especímenes de Streptomyces orientales en interacción con otras bacterias que también había encontrado en los mecanos de Borneo. Para su sorpresa, Streptomyces, extremadamente territorial, liberaba una sustancia capaz de eliminar su competencia en espacios. Para denominar esta sustancia se empleó la palabra elevada de Mantis, que significa vencer, ambiente o así de calidad. De ahí nació el nombre de la vancomicina, por lo tanto la vancomicina, al igual que los beta-lactámicos, es un fármaco principalmente bactericida. Ya, muy bien, se descubrió en 1956, en 1958 se introdujo a la práctica clínica, después se descubrió la glicosamida y prácticamente 30 años después de su descubrimiento se descubre ya la bacteria de heterococo presente a la vancomicina y luego ya tenemos el estafilococcus aureus presente a la vancomicina. Y el telabalcin, que es prácticamente una última molécula de esta familia, es el derivado sintético de la vancomicina. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la estructura química de los beta-lactámicos, solamente era el anillo primario y la estructura secundaria, ¿no es cierto? Aquí es toda esa molécula enorme. Entonces, para que ustedes recuerden, al tener esta molécula tan grande, este tipo de antimicrobiano solo actúa en pocos gram positivos, no penetra las colinas de la medida. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de definir la pared celular? Los beta-lactámicos, los que desconocen, penicilina, clorina, carbapenémico, monolactámico, lactocan, glucopéptido, todo lo que es la vancomicina y la glicosamida, la fosfomicina, lofluxida, todo lo que es equinosamida. Ya, todos estos fármacos van a incluir la pared celular. De lo que hemos pasado hasta el día de hoy, los beta-lactámicos y glucopéptidos. Esta diapositiva ya la vimos anteriormente, básicamente es un resumen de dónde actúa cada antibiótico, cuáles inhiben la síntesis proteica, todo lo que es macrólido, glucósido, unos actúan en la sociedad 30S, otros en la 50S, otros en la eso, los que inhiben el DNA o el ARN bacteriano, que se llaman los quinolona, y los que actúan a nivel de la pared celular, que son los beta-lactámicos, los glucopéptidos. La estructura de las bacterias se reconoce gram positivo o gram negativo dependiendo de la cantidad de proteínas que tenga cada bacteria. Eso va a determinar si es positivo o negativo. Y aquí tenemos el mecanismo de acción con este esquema de Batman prácticamente. Lo primero que hay que reconocer es que la pared celular bacteriana tiene estos dos componentes que son el N-acetilfurámico y el N-acetil. Bueno, estas dos estructuras forman una cadena polipéptica, básicamente estas dos están unidas por la transpeptidasa a este nivel y están unidos por el pentapéptido tanto de la estructura externa como de la estructura interna. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vancomicina? Que sería representada aquí por este esquema. Básicamente lo que hace es unirse a la terminal de L a la D a la y de esa forma bloquea el transpeptido que estabiliza la pared celular bacteriana ya por simple acción osmótica que la bacteria va a tener la cirugía como el efecto bactericida. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de acción, bloquea el transpeptido de esta estructura y simultáneamente también va a destruir las estructuras de la transpeptidasa
ustedes recuerdan la síntesis de la pared celular bacteriana, tenía como que su formación, su exteriorización y el entrecruzamiento de polímeros peptidoligales. Son 4 pasos, la verdad que no me acuerdo los 4, no me acuerdo 3, pero el último paso es el que bloqueaban los beta-lactámicos que se unían a las proteínas fijadoras de penicilina. Este paso de acá es un paso previo a ese entrecruzamiento de polímeros peptidoligales. El mecanismo de acción es totalmente distinto, no se fija ninguna proteína fijadora de penicilina, actúa directamente en esa terminal de L-ala y lo que hace es prácticamente estabilizar esta estructura que es el pentapéptido y la gran peptidasa. De esa forma, esta estructura tanto externa como interna pierde su característica normal y por efecto de ósmosis va a haber destrucción bacteriana. Pueden haber preguntas un poco capciosas respecto al mecanismo de acción de la vancomicina, o sea que destruye las cadenas de pentapéptido, que destruye la gran peptidasa y también inhibe la síntesis de ARN. Ya tiene 3 mecanismos de acción. ¿Ya? Pero el principal es donde se fija y altera esta estructura de la pared celular bacteriana. Muy diferente al mecanismo de acción de los beta-lactámicos, pero ambos inhiben o alteran la estructura de la pared celular. ¿Ya? Eso se entendió. Porque a partir de este mecanismo de acción también se genera el mecanismo de resistencia. ¿Ya? Muy bien, eso es muy interesante. Los mecanismos de resistencia, se desconoce el verdadero mecanismo de resistencia de la vancomicina que tiene el Staphylococcus aureus. Sin embargo, se han identificado 2 formas de resistencia. La resistencia de bajo nivel, observada en las llamadas cepas BISA, que son las que tienen resistencia intermedia a la vancomicina, y la resistencia de alto nivel, que son los SAC. Estos términos lo van a ver bastante en todas las literaturas, BISA, SAC, SRNAM. El Staphylococcus resistente a la vancomicina, la verdad es que no es muy frecuente. Hay que ver si tiene un SIN mayor a 1.5, la verdad que ya prácticamente se considera una resistencia. Entonces tenemos la cepa de Staphylococcus aureus insulino sensible, tenemos la terminal de ala, tenemos la unión con la vancomicina y inhibe la síntesis de la pared celular, inhibe la transpeptidasa, inhibe esa estructura que unía tanto la pared externa con la pared interna. Esto es lo normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe un mecanismo de resistencia? Básicamente lo que se altera es la terminal de ala, ya no es de ala, por ejemplo, es de ala lactato. Al alterarse esta estructura ya no se produce la vancomicina y por lo tanto ya no existe esa inhibición o alteración de la pared celular bacteriana. Entonces lo que hace el mecanismo de resistencia que hizo la bacteria es reemplazar esta terminal de ala por de ala lactato. Parece que ahora así tal cual es el mecanismo de resistencia. Al alterarse esta estructura de ala lactato ya no puede fijarse la vancomicina en la estructura, por lo tanto ya no ejerce su acción bactericida. ¿Ya? O sea que digamos la bacteria misma es la que obviamente le da la resistencia, que sí, normalmente tiene esa terminación de ala y para que no tenga el efecto farmacológico de la vancomicina, lo que hace es cambiar su estructura a la bacteria. Y ya no funciona la vancomicina. Exactamente. De ala lactato, dijo, ¿no? Sí. Eso va a entrar a su examen, no sé, así que se pasa. ¿Ya? Es importante conocer el mecanismo de acción y a partir de eso generalmente se logran identificar los mecanismos de resistencia. ¿Ya? Esta es la terminal con la cual se une la vancomicina. No se olviden que esa unión es solo la unión, lo que altera es ese puente que había entre la pared interna y la pared interna, que es la peptidasa y la glucosidasa, y toda esa cadena se llama pentapéptido. Me disculpaba la lengua, pero acordarse que L de ala, esa peptidasa y que se crea la estructura bacteriana y ese pedazo son bactericidas. ¿Ya? Que el mecanismo de resistencia, la alteración de esta terminal, que ya no es la característica de la ala, sino de ala. Muy bien, al inhibirse el sitio de unión o al alterarse el sitio de unión, ya no existe la inhibición de la pared celular, continúa la síntesis de la pared celular y la bacteria prácticamente ya es resistente a la vancomicina.
¿Ya? Farmacocinética de la vancomicina y la tecoplamina. Primero que nada, ambos fármacos, la absorción por vía oral es mala. Solo existe una indicación de vancomicina por vía oral para tratamiento para la infección por clostridio. Ya, es la única indicación de vancomicina vía oral, 125 miligramos cada 6 horas vía oral, tratamiento en 10 días. Como, primero, iremos al origen. Clostridio difficile es una infección que generalmente aparece en pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes que han usado antibióticos, pacientes con hospitalización prolongada, pacientes con COVID. ¿Cuál es la manifestación clínica? Deposiciones líquidas y un estado tóxico. Son pacientes sépticos con deposiciones líquidas que hayan estado requiriendo el uso de antimicrobianos, que sea post-quirúrgico, sospechamos infección por clostridio. ¿Cómo se confirma la infección por clostridio? Laboratorialmente, antígeno y toxina para clostridio. Si quieren entrar más en detalle, pueden haber infección por clostridio que solo son productores de antígeno y otros que solo son productores de toxina. No importa, acuérdense que se diagnostica con antígeno y toxina para clostridio, se puede diagnosticar por colonoscopía y el megacolon tóxico, que es una complicación, generalmente se la diagnostica por imagen. La única indicación terapéutica de la vancomicina por vía oral es la infección por clostridio. Ya, no se da en doloroso, no tiene utilidad para la infección por clostridio, es más, predispone a infección por clostridio. La absorción por vía oral es mala. Esta también es muy importante porque a partir de acá vamos a ver los efectos adversos. El pico sérico de la vancomicina, 20 a 50 horas. El pico sérico de la tecoplamina, 20 a 120. El valle, ¿qué es el valle? El valle del antibiótico. El valle del antibiótico es donde va a tener su concentración mínima a nivel plasmático. ¿Qué quiere decir eso? Que el valle va a ser antes, 1 o 2 horas antes de que el paciente reciba su dosis de antibiótico. Por ejemplo, si el paciente recibe vancomicina 1 gramo cada 12 horas, 8 de la mañana, 8 de la noche, el valle del antibiótico va a ser a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. ¿Por qué es importante conocer el valle? Porque la concentración en el valle del antibiótico es la que nos va a determinar la vancocinemia. Y la vancocinemia es la que nos va a dar si la dosis que estamos usando es muy baja o es muy alta. Entonces la concentración del valle es 1 hora antes o 2 de que el paciente reciba su antimicrobiano. La vida media, ¿qué recalco ahí? Que la vancomicina tiene una vida media corta, 6 a 8 horas, se puede dar cada 12 horas, cada 8 horas. La tecoplamida, esta es una gran diferencia, tiene una vida media larga. O sea, se da como dosis, tiene una vida media de 70 horas y se da cada 24 horas. Entonces, primera diferencia importante con la vancomicina, que la tecoplamida se da en una sola dosis, que la vancomicina se da cada 8 o cada 12 horas. ¿Ya? Se administra por vía intramuscular, la vancomicina no, la tecoplamina sí, se puede usar intramuscular, monodosis, yo no lo usaría si se puede. Unión a las proteínas, la tecoplamina 90%, la vancomicina 30%. Es importante que primero se acuerden que la estructura molecular de la vancomicina es grande, no es como los beta-lactamios que queda solo el anillito, ¿verdad? Entonces, prácticamente la vancomicina no usa un metabolismo, se elimina casi la molécula completa y se elimina por vía renal. Es nefrotóxica. Entonces, es por eso la importancia, uno, de conocer su vía de eliminación y dos, conocer el valle del antibiótico y conocer la vancocinemia, porque a partir de la vancocinemia nosotros vamos a ver si la dosis que le estamos dando al paciente es adecuada, es tóxica o es infradosis. Ahorita van a entender mejor cuando veamos la vancocinemia. ¿Ya? Penetración en los tejidos es buena. La penetración en el líquido cefalorraquídeo, la literatura dice que es mala, pero recordemos cuando existe ese fenómeno de respuesta inflamatoria secundario a un cuadro de neuroinfección, aumenta la permeabilidad de la arteria hematoencefálica, entonces la vancomicina a dosis alta penetra y es más. La vancomicina es el tratamiento de primera línea para la meningitis. Las personas van con los primeros temas de su uso. La vancomicina es el tratamiento de primera línea para la endocarditis, vancomicina. La vancomicina es el tratamiento de primera línea para pacientes con su alérgico, la vancomicina es el tratamiento de primera línea para la sospecha de infección por clostridio. Entonces, de ahí la importancia de este tipo
para que los jugadores sean resistentes. ¿Ya? Muy bien. La vancomicina, como les dije en la anterior clase, los metalartámicos eran tiempo dependiente, los glicotóxidos son concentración dependiente, pero la vancomicina es área bajo la curva sobre sí. No es, muchas literaturas dicen que es concentración dependiente, otra literatura les va a decir que es tiempo dependiente, y cada vez mientras más vean, más se van a dar. La verdad es que la vancomicina es área bajo la curva sobre sí. La vancomicina está en este espacio de acá. Por eso que no existe una dosis, existen dosis, gramos cada 8 horas, gramos cada 12 horas, pero la única forma de poder determinar si la concentración plasmática es adecuada y estamos alcanzando un zinc adecuado es con una muestra de sangre y medir la vancomicina en la sangre de los pacientes. Ya, eso lo vamos a poner más adelante. Entonces no es ni concentración ni tiempo. Entonces, la vancomicina, de acuerdo a sus características cinéticas, hay que medir su fármaco, concentración dependiente, tiempo dependiente o área bajo la curva sobre sí. Área bajo la curva sobre sí, ¿cierto? Y se entiende mejor así, porque eso de memoria no se olvida. ¿Ya? Entonces está en este espacio. ¿Qué fármacos más son área bajo la curva sobre sí? Aparte de la vancomicina, la tiricitina, no se pide tiricitina más grave. Existen las posibilidades de la velocidad, la progestimulona, la macrol, la citricicina y la tiricitina. ¿Cuál es la importancia de la vancomicina? ¿Para qué gérmenes aparecen? Primero, coco gram positivo. No se ve bien. Sí. Staphylococcus aureus. Penicilino resistente. Si el enterococo es vancomicina resistente, el tratamiento es midazolam o midazotrina, por si acaso no se olvide. Y la vancomicina yo le pondría como un puntito más acá para concluir. Difícil. ¿Ya? Profilaxis quirúrgica en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, muy importante, pero no cubre ningún germen gram negativo. La cuidante no dentro de las columnas de los ácidos negativos, por lo tanto no es necesario utilizar solo pocos gramos. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Las indicaciones clínicas de la vancomicina son, primero, infecciones graves por microorganismos gram positivos resistentes a los beta-lactámicos. ¿Cuál es el ejemplo ideal? El Staphylococcus aureus resistente a methicilina. Ya, el SARS. Infecciones graves por gram positivos en pacientes con alergia a los beta-lactámicos. Paciente que es alérgico a los beta-lactámicos, ¿qué opción terapéutica tenemos? Vancomicina. Y existe, le va a llegar a un paciente que sea alérgico a los beta-lactámicos, que con su neumonía, por ejemplo, coco. Después de tener una protomicolona, si ustedes lo piensan. Pero también tiene trabajo físico. Colitis pseudomembranosa, alternativa al metronidazol para la colitis de preferencia por vía oral. El paciente grave, el tratamiento de lesiones vancomicina. También se puede usar metronidazol. Profilaxis de endocarditis en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, pacientes que son portadores de válvulas mecánicas, que te van a hacer un procedimiento endógeno y es alérgico a los beta-lactámicos, se puede usar vancomicina como profilaxis. Profilaxis de implantación de prótesis solo en hospitales con una alta tasa de incidencia de Staphylococcus aureus resistente a methicilina. O sea, ese paciente ahorita que le van a hacer una cirugía de cadera, que está hospitalizado en un centro que se considera alto, porque ya la colonización es mayor al 10%, la profilaxis quizás se debería evaluar hacerla con vancomicina. Se debería. Bueno. El detalle, por ejemplo, no todos los Staphylococcus aureus son resistentes a la methicilina. Acá, muy importante, por ejemplo, si tenemos un Staphylococcus aureus sensible a la methicilina, la respuesta del beta-lactámico se suele dar a la vancomicina.
¿Por qué? Porque la vancomicina es una molécula que nosotros necesitamos sí o sí hacer un control en sangre para ver si la dosis que estamos usando es adecuada. En cambio, los betalactámicos son tiempo dependientes, incluso si ustedes tienen una endocarditis por un germen que es meticilino sensible, pueden usar cefazolina. El paciente tendría que ir bien, salvo que no tengan una complicación, absceso, insuficiencia valvular. ¿Cuáles son las dosis estándar? La dosis de ataque siempre se hace una dosis de carga de 25 a 30 miligramos, máximo de 2 gramos. Generalmente sale 1.5 a 2 gramos por paciente. Y la dosis de mantenimiento, o sea, ustedes hacen su dosis de carga, el paciente pesa 90 kilos, le dan 25 miligramos por kilo peso, supongamos que sale 2 gramos. Luego, de 15 a 20 miligramos cada 12 o 8 horas, sin sobrepasar los 4 gramos al día. Esa sería la dosis máxima, 4 gramos al día. Ahora, uno le inicia el tratamiento al paciente y se debe hacer la vancocinemia generalmente al tercer día del tratamiento para ver si la dosis que estamos usando no es supradosis, no es infradosis y estamos en la concentración adecuada para que ejerza su mecanismo de acción. Ya entonces está entonces 25 a 30, dosis estándar de 15 a 20 y la concentración del valle no se olviden también que es de 15 a 20. En la vacunación hay artículos que aprenderse. Ya, de 25 a 30, de 15 a 20 y la concentración del valle es de 15 a 20. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vancomicina? El primero, el síndrome de Doppler rojo, esto ocurre cuando la difusión es muy rápida, la plebitis es muy frecuente. Eso no ocurre tanto en los pacientes que usan betalactámico, sino la vancomicina. La nephrotoxicidad ocurre bastante, ya que se eliminan por esta vía, fototoxicidad es menos frecuente, trombocitopenia y neutropenia. El síndrome de Doppler rojo está descrito en toda la literatura. La infusión rápida de la vancomicina en menos de 60 minutos puede desencadenar esta manifestación clínica y se debe a la liberación de histamina por los vasógenos y la célula baja. Se puede disminuir la aparición con el uso de antihistamínicos y pasarlo a una infusión más lenta. ¿Ya? La plebitis en el 10% de los pacientes cuando se administra por una vía periférica. Y la plebitis hay que tenerla en cuenta porque si su paciente que ustedes tienen con meningitis, con endocarditis, les hace plebitis, el paciente puede hacer fiebre por la plebitis y no necesariamente por la meningitis o la endocarditis. Les digo porque es muy frecuente. Yo tenía un paciente que ya estaba en tratamiento 5 o 6 días, todo tranquilo, luego estamos trabajando, a febril, ya como que completemos tratamiento de la endocarditis que son 21 días, de la meningitis 10, 14 días, y empieza a hacer fiebre. Y muchas veces uno lo revisa rápido, uno lo revisa la vida, y después ya lo voy a dar cuenta que lo que está ocasionando una fiebre. Entonces siempre traten de revisar esa categoría periférica del paciente, que no está haciendo una plebitis. Y encargarle a la enfermera que no lo pase rápido, que lo pasen preferentemente en todo. La nephrotoxicidad actualmente es poco frecuente, las moléculas son más purificadas, y aparte que ya tenemos la vancocinemia que nos ayuda a determinar si estamos en una dosis muy alta de tratamiento. Puede ocurrir el tratamiento prolongado, niveles de valle por encima de 10 es la dosis, eso está mal. El valle tiene que ser entre 15 y 20 para pacientes graves y pacientes no graves entre 10 y 15. ¿Ya? Lo que sí puede exacerbar su efecto nefrotóxico es que simultáneamente se use otro fármaco nefrotóxico, por ejemplo, amphotericina B, la desoxicalato, monoglucósido, ciclosporina, cistatino y los diuréticos ya hacen exacerbar su acción nefrotóxica. La neutropenia y la trombocitopenia es poco frecuente y generalmente reversible cuando se retira el fármaco. Ahora, la utilización de la vancomicina. Esto es la vancocinemia. Primero, recordar que se debe tomar la muestra en el valle del antibiótico. Ya el valle del antibiótico era 1 hora antes de que reciba el paciente su dosis. El valle es cuando estaría en menor concentración plasmática del fármaco. ¿Ya? Los niveles de vancocinemia terapéutico en infecciones graves en el 15 a 20. Por encima de 20 está en supradosis y probablemente sea el efecto para el paciente. Por
debajo de 15 estamos en infradosis, probablemente no alcance su efecto terapéutico. Ya entonces la vancocinemia en el valle del antibiótico debe ser de 15 a 20. Nuevamente recordar que este fármaco es área bajo la curva sobre el 5, no es concentración ni tiempo dependiente. Recomendaciones para el monitoreo: se debe hacer infusiones complicadas, endocardititis, meningitis, básicamente todo lo que se llama la medicina, tener un rango terapéutico de 15 a 20. También eso va a evitar que se genere resistencia. En pacientes con insuficiencia renal, si el paciente está en terapia dialítica, se deben hacer más frecuentes. Si el paciente no está en terapia dialítica, se puede hacer cada 70 días. ¿Ya? Tenemos la dosis de ataque nuevamente, la dosis estándar, el tiempo de infusión de acuerdo a la dosis que está recibiendo el paciente. También es importante que lo recuerden. ¿Cómo se debe hacer la vancocinemia? Se debe colocar 3 ml de sangre, sin doblante, a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, la primera vancocinemia debe hacerse 1 hora antes de la siguiente dosis de la concentración valle. Y los pacientes con insuficiencia renal o dialítica, 1 hora antes de la sesión de diálisis o 48 horas después de la primera dosis. Existen diálisis intermitentes, diálisis continua, también se debe modificar la toma de la muestra de la vancocinemia, eso no lo voy a comentar, no se preocupen. Esto sí, la frecuencia, cada cuánto yo le tengo que hacer vancocinemia a mi paciente. Después de un nivel sérico estable, o sea, 2 vancocinemia seguidas entre 15 y 20 ml en varios del antibiótico, un paciente con función renal y mínimamente estable se puede hacer 1 vez por semana. Y en un paciente que tiene insuficiencia renal se debe hacer cada 48 horas. ¿Ya? En otras palabras, ustedes inician su tratamiento al paciente, le hacen su dosis de ataque de 25 a 30 miligramos por kilo peso, dosis de mantenimiento de 15 a 20. Al tercer día de tratamiento le hacen su vancocinemia, al sexto día le hacen su vancocinemia, alcanzan niveles adecuados, ya se puede hacer la vancocinemia. Aquí está resumido: si estamos en infradosis, si estamos en supradosis, cómo se debe implementar el tratamiento y cómo se acaba. El tema va a entrar a sus exámenes. ¿Dudas, preguntas? Han sido exactamente 30 minutos. Para teoría, sí va a haber que ser parcial y después final grabar los 2 o 3 días. Y sobre los prácticos, ya acabamos, podríamos hablar. Falta, tiene que darse un práctico por ahí, todo lo que avanzamos para el segundo paciente. Todo lo del segundo, correcto. ¿Qué duda tú tienes? Para el tercero, entonces, ¿también va a haber examen oral de práctico? No, para el segundo parcial y el último parcial práctico va a ser el fin de todo lo que se avanzó en la clínica. Fármacos, no voy a preguntar nada de otra cosa para meter. De los casos clínicos va a ser el quinto. Sí. ¿Será que podría explicar de nuevo los 3 mecanismos de acción de la vancomicina? Como que me confundí ahí. Todo tiempo de ser la memoria, ¿no? Porque no lo había recibido. Primero, están estas dos estructuras, el acetilglutámico y el acetil. Es un nombre, glucosamina. No les voy a preguntar eso. Lo que sí me interesa es que conozcan que estas dos estructuras están unidas por esta transpeptidasa y existen esta estructura externa y esta estructura interna. A todo esto juntos lo llamamos pentapéptido, que es como la estructura de la reserva bacteriana. Tiene su cadena, esta cadena tiene su terminal de LA, que es donde se va a fijar la vancomicina, que está acá. Y estas dos estructuras que unían la cara interna de la cara interna, gracias a esta pentapéptido. Al fijarse a este nivel la vancomicina, el pentapéptido pierde su estructura, ya no estabiliza la pared interna y la pared interna. Por lo tanto, la alteración estructural de la molécula, producto de osmosis, ya empieza a generar su efecto bactericida. Simultáneamente, las uniones entre estas dos estructuras, que es la transpeptidasa, también se van alterando. Entonces, al
principales que se empiezan a terminar desde la ala, y altera el pentapéptido, el secundario, la transportidasa y el último inhibe el ARN de la proteína. Esos son los tres mecanismos. Probablemente no aparece. Igual que los estaracámicos, un pasito antes, ¿ya? Pero los estaracámicos totalmente diferentes modelos se unían a las PVP, tendrían el cruzamiento de polímeros de carne. Y el mecanismo de resistencia es diferente, ¿no? Por el flujo enzimático. Aquí lo que se altera es la terminal de DDA por DDA de la y todos los mecanismos acá que se van a interpretar, por ejemplo, el valle, la vacunación, la dosis de ataque, eso les digo que se la aprendan porque en el mundo lo van a usar. Casi nunca les he preguntado dosis de vancomicina. La vancomicina me dijo que se saca una hora antes, o sea, en la etapa del valle. La glucosilemiia se debe tomar en el valle. ¿Qué es el valle? El valle Una es la hora concentración mínima del antibiótico en sangre. ¿Cuándo va a ser? Si no le das el antibiótico, está alta, ¿no? Está alta la concentración. Independientemente de la hora, si quieres le das a las 6 de la mañana. Y ahí que la dosis, ¿cuándo va a ser la dosis mínima? Cuando ya después de recibir la dosis. Bueno, por algo se queda la media, entonces cuando está en la menos concentración plasmática, ese es el valle. Valle del antibiótico. Chicos, ¿alguna pregunta más que tengan, dudas con respecto a los péptidos?